hermanos, ahora queremos contestar sus preguntas. Ustedes saben que... Voy a arrancar con una cosa que ahora me preguntaron en el intervalo sobre la devoción a la sangre preciosa. Porque me dicen, padre, es que se prohibió la devoción a la sangre preciosa. Miren, la sangre preciosa, la devoción a la sangre preciosa es tan antigua como el mismo cristianismo. Y en la segunda carta de Pedro, ahora no recuerdo cuál capítulo, se dice claramente, dejen ustedes su antigua vida, recuerden que ustedes han sido redimidos por un precio, no de oro corruptible, sino ustedes fueron redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la devoción a la sangre preciosa es tan antigua como la misma Biblia. Lo que se puso en tela de juicio fue una expresión concreta de esa devoción que trajo un nigeriano, Bernabé, que tiene un apellido nigeriano que para mí es imposible de memorizar. Esa devoción se puso en tela, esa expresión de esa particular devoción se puso en tela de juicio por los abusos que cometieron los líderes de esta devoción aquí en México. Y como siempre entró un poquito el tema del dinero, que para todo queremos cobrar dinero y que más dinero. Y cuando entra el tema del dinero, ya lo hemos mostrado con el discípulo, cuando entra el tema del dinero, pues la cosa se comienza a desviar y se comienza a dañar. No hay ningún problema en que tú tengas devoción a la sangre preciosa. Yo mismo propago el rosario de la sangre preciosa, con eso no hay ningún problema. Lo que la iglesia dijo, o más bien el obispo de México DF dijo, ojo con las profecías que da Bernabé. Es lo único que dijo. O sea, no se prohibió la devoción a la sangre preciosa, faltaría más. Celebramos la Santa Misa, que es la expresión más alta de devoción a la sangre preciosa. Lo que se dijo fue, ojo con las profecías que se dan en el contexto particular de la devoción a la sangre preciosa que nació en Nigeria con el profeta Bernabé. Eso es lo único que se dijo. Y ahí pues el laico, ustedes obviamente encuentran dificultad en discernir y distinguir. ¿Y entonces qué? Pues yo ya les dije, podemos tener perfectamente devoción a la sangre preciosa, pero ahora la iglesia nos invitó a discernir con mayor atención las profecías de Bernabé, el profeta nigeriano, para que no nos traguemos todo tal cual. ¿Por qué? Porque los líderes de esta devoción nigeriana aquí en México, por sus abusos cometidos, arrojaron falta de credibilidad sobre esta devoción. Entonces, con eso ya he contestado una primera pregunta que me hicieron. Entonces, ahora les toca. ¿Cuál es el comportamiento de los líderes? ¿Los líderes son católicos, sí o no? No lo son. Entonces, si los líderes no son católicos, si tú eres católico, ¿para qué vas allá? ¿Sí? Es posible que los líderes hayan salido de la iglesia católica, o sea, hayan nacido en la iglesia, pero luego se apartaron, porque una vez que Dios dé el don,
Dios no retira el don. El don se da sin arrepentimiento, dice la Biblia. Y si Dios da un don de sanación, pues lo da, no lo retira. Pero si luego la persona se mete en ese campo donde vienen mensajes, donde se presentan personajes de la Biblia que dictan mensajes. A ver, yo he visto, hermanos, en mi experiencia, que esos personajes luego no lo son, sino que son difuntos que se hacen pasar por, o peor, son demonios que se hacen pasar por tal o cual personaje. Porque luego en el fondo, hermanos, ¿qué diferencia hay entre ese tipo de prácticas y la Ouija? ¿Qué cosa es jugar a la Ouija? Ouija significa que yo abro una ventana al mundo espiritual y a ver qué se me presenta. Como cuando tú abres la puerta de tu casa a ver quién anda en la calle y puedes encontrarte con un perrito, puedes encontrarte con un niño en su bicicleta, puedes encontrarte con un tráiler, con una tractomula, con una retroexcavadora, con una ancianita. A ver qué te encuentras cuando abres la puerta. La Ouija es así. Puedes encontrarte con el alma de un difunto que está en el purgatorio, puedes encontrarte con el alma de un condenado, puedes encontrarte con un demonio, puedes encontrarte con un brujo, puedes encontrarte con un chamán. O sea, ¿quién hace eso? Quien juega Ouija se encuentra con eso. Y quien abre esa puerta a ese mundo espiritual que es desconocido y Dios dice, no abras esa puerta, quien la abre luego se va a confundir. No abras esa puerta, hermano. Tú la puedes abrir. Si tú quieres hacer espiritismo, tú lo puedes hacer. Pero no está permitido. Tú quieres fornicar, lo puedes hacer, pero no está permitido. Y quien se pone a fornicar, ya ves la infelicidad tan profunda que viene de la fornicación. Quien se mete a la Ouija se va a exponer a profunda infelicidad. Entonces, estas prácticas que no están avaladas por nuestros sacerdotes, que son nuestros guías espirituales, que no están avaladas por nuestros obispos, nuestros pastores, nos exponen a que caigamos en desviaciones. Sobre todo las desviaciones se dan donde vienen mensajes supuestamente del cielo. Muchísimo ojo con esto. Yo he visto muchos mensajes, hermanos, he recibido yo mismo muchos mensajes, pero la minoría de esos mensajes son atinados. La minoría, muy pocos mensajes son atinados. Lo demás son expresiones de nuestros deseos, de lo que podría ser, pero no es. Mira, yo tengo 3 nietos, pero tengo las estatuas de mis 7 nietos. A ver, ¿tienes 3 o tienes 7? Tienes 3 nietos, entonces ¿para qué tienes las fotos de los 7 nietos, 4 de los cuales no son tuyos? Pues sácalos. En esas cosas, pues claro que se presta para aberraciones. Tú tienes devoción a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael. San Miguel, que es el jefe de las huestes celestiales en la lucha contra Satanás. San Miguel, que es el mensajero de la palabra de Dios a la Santísima Virgen María. San Rafael, que trae la salud de Dios y es el que acompaña a los viajeros. Más no conocemos. Si tienes más estatuas, pues sabes que de ahí a que pongas estatuas de hadas, pues no es mucho camino. Y las fábricas que hacen esas estatuas también hacen budas y también hacen hadas. Y yo te invito a que no apoyes
No apoyes esas fábricas que tan indistintamente producen para lucro. Aquí en tu parroquia te ofrecieron la rosa mística. La rosa mística también sabemos que la iglesia no oficialmente aprobó la rosa mística, pero la práctica nos ha demostrado que la rosa mística es una devoción excelente. El padre David y yo la avalamos totalmente, así que aquí te compras la rosa mística y con eso apoyas a la parroquia, porque algún día aquí tienen que poner un techo, ¿no? ¿Sí? Y de esa forma apoyas a tu parroquia con las devociones que tu párroco avala. Pero luego ir a esas tienditas que también hacen budas y hadas, pues ¿para qué? Entonces yo te recomiendo, hermanita, que esas estatuas las saques y dejes solo los 3 arcángeles, porque tienes devoción a los ángeles. Me está mandando ya todos los papelitos, no sé quién les dijo por uno que recibí. A ver, aquí quieren hacer la pregunta de... Hola, padre, buenos días. Padre, ¿cómo puedo proteger mi casa si vivo cerca de una casa donde leen cartas, hacen limpias, sentimos que está un ambiente contaminado, podemos decir? ¿Cómo puedo proteger mi casa si tengo ese problema? Bueno, suponemos que la casa está a 1 cuadra. Está al lado. Bueno, entonces, no hay que suponer porque es así, la casa está al lado de mi casa. Y ahí hacen cosas que son contrarias a la ley de Dios, porque leen las cartas, invocan espíritus, hacen limpias, quién sabe qué. Y eso me asusta. La casa de ese lado, hay una familia disfuncional, el esposo es adúltero, la esposa ya totalmente frustrada se masturba y nunca se confiesa, y el hijo es marihuanero. Pero eso no te molesta, lo que te molesta es lo que hacen en esa casa. ¿Y dónde hay más contaminación? En la casa enfrente vive un homosexual. En la casa diagonal allá hay un señor que vende seguros fraudulentos. En la casa que está detrás de mí, el esposo pega a su esposa y el hijo se quiere suicidar. ¿Dónde hay más contaminación? O sea, yo digo esto para que no veamos el mal solo aquí, que también aquí está. Pero ese mal sí se ve. El mal en las otras casas, el señor que vende seguros fraudulentos, el que pega a su señora, el que se quiere suicidar, el homosexual, la señora que tiene su vida afectiva frustrada, el de atrás. Eso no se ve porque eso se hace en la vida privada. Ahí se ve porque ahí fuera se dice lectura del tarot. ¿Tú quieres huir de esa contaminación? Y digo, claro que sí, porque si tú tienes al lado un brujo, esa contaminación te afecta y cambia de casa. Pero ¿cómo vas a huir de la contaminación? El señor homosexual, el marihuanero, el fraudulento, el violento, de esa contaminación, ¿cómo vas a huir? No se puede. Y San Pablo nos dice en su carta a los Corintios, dice, cuando yo les dije que no tengan trato con los hermanos falsos, no les dije que emigraran de este mundo, porque eso es lo que tendríamos que hacer. Para no tener contaminación, tendríamos que irnos a la luna. Porque todos ustedes todos nosotros traemos contaminación.
Todos nosotros traemos contaminación, más o menos. Tú traes contaminación de ira porque estás enojada con tu esposo. Y tú traes contaminación de demonios de ira. O sea, todos nosotros traemos contaminación. Solo que en esa casa que está aquí, que dice lectura del tarot, ahí se ve. Pero yo creo que entendiste mi punto, ¿no? Hay contaminación en todos lados. Pero si ya tienes un brujo explícito al lado de tu casa, esa contaminación sí te afecta. Solución: cámbiate de casa. Ahí sí que no hay otra. Si vives al lado de un prostíbulo, cámbiate de casa. Ahí sí que no hay otra salida. Lo que yo rezo con la boca depende de lo que hay en mi corazón. Y yo puedo recitar, mira, yo mismo en mi libro, sí, les propongo determinados rezos que se hacen con la boca. Ahora, en ninguna parte de mi libro digo, si rezas eso, se liberan tantas almas. Porque eso es lo que no podemos afirmar con seguridad. A mí me parece excelente un rezo que se refiera a los dos corazones de Jesús y María, excelente, al Espíritu Santo, a Dios Padre, todo eso me parece excelente. Pero anexar a eso la promesa que se van a liberar 1000 almas, pues ¿quién va a saber eso? En ningún lado de mi libro digo, si haces eso, liberas tantas almas. Lo que yo te digo en el prefacio de mi libro es, si rezas eso, encauzas bien tu inquietud de orar, porque estos rezos, yo, Padre Teo, los avalo. Dan buen resultado. Porque eso es justo lo que la iglesia quiso decir. Los rezos no hay problema. El problema son los mensajes y las profecías anexas a esos rezos. ¿Quién te va a prohibir que ores a los dos corazones sagrados? Excelente. Reza a los dos sagrados corazones. Pero si luego lo debes hacer en tal día o de tal hora a tal hora, pues hazlo cuando quieres y cuando puedes. Y si luego se liberan tantas almas o no. Si tú oyes mi charla sobre los difuntos, que se llama Las Almas Errantes, ahí te digo claramente, todo lo relacionado con los difuntos, lo que se ofrece por ellos es a modo de sufragio. Y eso quiere decir que le pedimos a Dios que aplique estos rezos a los difuntos. Pero eso depende de la voluntad de Dios. Si lo quiere hacer, sí. Si no, no. Como esta hermana difunta de la comunidad de Santa María Faustina que se le presentó para decirle, los rezos que tú has ofrecido por mí, Dios no me los aplicó a mí, sino a otros más necesitados, porque Dios ha querido que yo permanezca más tiempo en el purgatorio. Ya, Dios decidió que los rezos por mi hermana no le sirven a mi hermana, le sirven a otra alma. Dios decidió, punto. Ay, pero es que yo quiero liberar 7,000 almas. Pero hermana, ¿tú crees que eso es automático solo porque tú rezaste 2 o 3 rosarios en determinados días? Las cosas no son así en la iglesia y en el mundo espiritual. Las cosas no se dan por exteriorismos. Porque yo me levanto a las 3 de la mañana, se liberan 1000 almas. ¿De dónde? Le puedes pedir a Dios que libere 1000 almas, pero si Dios luego la hace, sí o no, es otro cuento. Creo que contesté muy claro al respecto. Miren, ese tema es delicado, porque miren, yo mismo he recibido mucha resistencia, tanto de antiguos superiores
como de algunos pastores para poder ejercer la oración de sanación. Y yo mismo por mi experiencia te puedo decir, si los superiores hubieran reaccionado con más apertura y con más acogida, muchos sufrimientos se hubiera podido ahorrar. Pero como los superiores reaccionaron con actitud de cerrazón, como reaccionaron con rechazo, ¿a quién se debe obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pues ya así tú ves que la cosa está complicadita de contestar. Si estos hermanos que hacen oración de sanación se separaron de la iglesia porque el pastor se lo prohibió, pues el pastor creo que exageró un poco. Si son católicos y quieren estar dentro de la iglesia, yo que soy pastor me esfuerzo por orientarlos. Pero esta oración de sanación se presta fácilmente para abusos. Ya ves, ¿qué tal Goliat? ¿Qué tal Virgen? ¿Qué tal Arcángel? Y de ahí al tarot de los ángeles, un paso. Tanto de los que oran y se creen depositarios de una gracia de Dios, como los responsables, que son los sacerdotes y los obispos, deben demostrar apertura. Porque la oración de sanación, ¿quién la puede prohibir? Si tú quieres prohibir la oración de liberación, tendrías que tachar del Padre Nuestro y líbranos del mal. ¿Alguien se va a atrever a tachar del Padre Nuestro y líbranos del mal? Entonces la oración de liberación no se puede prohibir. Se puede disciplinar, claro, y se debe disciplinar, pero no se puede prohibir. Y las personas que luego se creen más santos que el Papa y luego se separan de la iglesia caen en la trampa de Satanás. Pero esto se pudo haber evitado si antes hubieran hecho discernimiento y los pastores los hubieran acompañado más de cerca. Luego, ¿con quién está la falta? Pues ya no sé. Pero si yo quiero permanecer en la iglesia, ¿de qué me sirve haberme separado de la iglesia para que Dios al final me diga, no sé quién eres? Pero si yo expulsé demonios en tu nombre, yo te digo, no sé quién eres. Lo que dice la Biblia. Ojo, ojo hermanos. Entonces es un campo muy, muy delicado. ¿Sí? Mucho más concretamente no puedo contestar porque no conozco la realidad que viven ustedes con esas casitas de oración, no la conozco, pero con eso les di algunos criterios de discernimiento. El descendiente de brujo, o sea, brujo, no charlatán, brujo, el que ha hecho pacto con Satanás, ¿sí? El descendiente de brujo lo tiene más difícil porque ya fuiste consagrado a Satanás. El descendiente de brujo lo tiene más difícil porque Satanás te reclama como su propiedad porque tus antepasados te consagraron a Satanás. Lo tiene más difícil, pero yo soy lo que yo quiero ser. Y si yo quiero ser hijo de Dios y no hijo de Satanás, yo soy hijo de Dios. El que es descendiente de Satanás, que haga un esfuerzo mayor por ser santo. Habrá que cortar más cadenas de ruina, de soledad, de enfermedad, sí. Necesita más oración esta persona. Pero yo no soy lo que los demás decidieron por mí. Yo soy lo que yo decido ser. Que nadie te manipule así. Entonces...
piensa. Piensa con cuál animal te vas a casar. Porque mira cómo acaban ustedes. Ustedes saben, hermano, las estadísticas que nos dicen. Hay más matrimonios que se divorcian que matrimonios que se contraen. Hay más divorcios que matrimonios que se contraen, lo cual quiere decir que el amor no nos dura. Y ese es un problema, porque cuando yo me caso por deseo, porque me gusta esa. Y ese no es ningún fundamento para casarse. Entonces, para, primero, evitar esto, debo entender que la decisión con quién me caso es algo que no se puede hacer con las bolas, sino con el cerebro, no con el sentimiento. Como me dijo una vez un joven padre, yo tuve esta novia, pero la dejé porque la relación con ella era demasiado carnal. Y una relación demasiado apasionada acaba, hermanos. Acaba. Cuando ya no hay nada más nuevo que chupar y todo lo chupable fue chupado, se te acabó. Óyeme bien. Se casa con una persona. Uno se casa con una persona donde hay comunión de vida y comunión de corazón. La comunión de los cuerpos se da sola para evitar lo que tú me acabas de decir. Ahora, segundo, el hecho de que yo me haya casado tampoco quiere decir que no me gusten otras mujeres. Si yo me caso contigo, lo más probable es que hay 1 millón de mujeres más bonitas que tú y más atractivas que tú. Pero ese 1 millón de mujeres no tienen ningún significado. La que tiene significado eres tú. Ni la Miss de mi barrio, ni la Miss de mi calle. Y a lo mejor tu hermana es más bonita que tú, o sea, ni siquiera es la Miss de mi casa. Pero eres la única mujer que tiene significado para mí. Y por eso ustedes se dicen tan hermosamente, porque en Alemania no dicen eso, mi vida. Ustedes los latinos se dicen, en mi país, Alemania, no dicen mi vida, dicen mi tesoro, mi no sé qué, pero bueno, ustedes dicen mi vida. O sea, y con esto se dice tan hermosamente, tú eres la mujer, tú eres el varón que da significado a mi vida, porque tú eres mi vida. Es tan hermoso cuando una pareja se diga eso, mi vida. Y cuando esto se acabe, es tan doloroso. Cuando esto se acabe, es tan doloroso. Porque aquella persona que era mi vida, me dio la espalda. Eso es tan doloroso. ¿Cómo se ayuda a esa persona? Esta persona debe dejar de adorar a un ser humano como si fuera Dios. Deja de esperar de tu esposo algo que no te puede dar. No adores a tu esposo. Y perdónale. Y si él te pide perdón, recíbelo. Si él te pide perdón, recíbelo. Recuerda que los varones somos muy orgullosos y nos cuesta mucho a los varones pedir perdón. Nos cuesta mucho. Si el esposo ya te pidió perdón, hermana, recíbelo. Y no caigas en la trampa de Satanás, que ya que tú fuiste la víctima, ahora te condenas tú también, no por adulterio, que es de tu esposo,
Tú te condenas por amargura porque has matado el amor en tu corazón. Pero es que fue él. No, él te ofendió, pero tú luego mataste el amor con el odio. Y ni siquiera se puede odiar al esposo adúltero. Él se condena por adúltero, tú te condenas por odiosa. ¿Qué? ¿Ya falleció el esposo? Pues con mayor razón, perdónale ya, vieja. O sea, ya el pobre está con los gusanos y todavía le tiene rencor. Ya, perdónale. La amargura que viene de ese odio, hermanos, produce muchas enfermedades físicas. Produce muchas enfermedades físicas ese odio. La tercera pregunta. ¿Cómo ayudamos a los homosexuales? El homosexualismo es amor sexual al mismo sexo. Yo, hombre, me excito con hombres, yo, mujer, me excito con mujeres. La sexualidad es una fuerza ciega. La persona que se hizo homosexual por prácticas sexuales, simplemente que tenga la valentía de hablar o con el director espiritual o con un psicólogo para entrar en un proceso de terapia, para que entienda por qué siento yo así y cómo es un sentimiento, eso se puede educar. Hay gran probabilidad de éxito de que mi sexualidad, que tiene la tendencia homosexual, se pueda orientar hacia la heterosexualidad. Pero eso requiere apertura y la voluntad de cambiar. Recuerde, el joven que dice, mami, ya descubrí mi sexualidad, soy homosexual, soy gay, ese joven piensa que él puede hacer todo lo que el cuerpo le sugiere. Y hoy me masturbo y mañana veo porno y luego me acuesto con un fulano y luego le chupo la cosa a otra. No funciona así. La sexualidad se debe controlar. Debemos tapar eso. Y por eso Dios nos dio el sexto mandamiento para santificar la sexualidad con el matrimonio. No porque yo siento, porque eso es lo que piensa un quinceañero. Porque yo siento atracción a, pues ya lo puedo hacer y de hecho lo hago. No es así. También tu esposo se puede excitar con otra, pero él dice, no, eso lo tapo, eso no lo ejercito, eso lo quiero negar y me educo porque no soy un animalito. La promiscuidad viene de parte de personas que no tapan esa parte, sino la destapan y la viven desordenadamente. La sexualidad hay que taparla. Recuerda las palabras del libro de la sabiduría: hijo, sé casto lo más que puedas. Educar a los jóvenes, pero no vas a poder ayudar a una hija lesbiana si la hija lesbiana no quiere ser ayudada. No pierdas tu energía por los hijos homosexuales que quieren serlo. Haz oración de ayuno y de intercesión para que Dios nuestro Señor les abra la mente y entiendan la miseria espiritual en la que están, la confusión en la que están, para que orienten su vida por los caminos que Dios sí quiere. La configuración normal de una familia donde puede nacer un hijo
homosexual es una familia donde el papá es ausente y la mamá sobreprotectora. La mamá sobreprotectora hace que el hijo varón diga, "Ah". Y el papá ausente hace que el hijo diga, pero ¿dónde está mi papá? Y quiere la presencia de un varón. Y así se interesa por los varones más por las mujeres, porque la mamá está demasiado encima de él, se retira de la mujer y se siente más atraída al hombre. Y luego la sexualidad, tú ya sabes, alguien te mete la mano en el pantalón y ya te prendiste. La sexualidad funciona sola. Es una fuerza ciega. El problema es el papá ausente y la mamá sobreprotectora. Y ya el Santo Padre Pío decía, las mamás demasiado dulces echan a perder a los hijos. Lo decía el Santo Padre Pío. El papá que es muy violento, que es muy gritón, puede provocar una hija lesbiana. ¿Por qué? Porque la hija lesbiana, la hija dice, ay, los varones son muy... Y yo quiero un abrazo. Ay, qué bonitos labios tienes, mira, hasta con labial. Ya, la mujer besó a la mujer. ¿Por qué? Porque el papá es muy gritón y es muy violento. Entonces le caen mal los varones. Así que la primera responsabilidad está siempre con los papás para que ofrezcan un ambiente donde qué rico compartir con papá y qué rico compartir con mamá, porque son santos. Bueno, cumplí. Cuando hablamos de secretos, como que ya levantamos la oreja y ¿qué? ¿Qué pasó? Chismes. Que nos cuenten el último chisme. Miren, los 3 pastorcitos de Fátima recibieron de parte de la Virgen 3 secretos. ¿Sí? El último, el tercero, la Virgen les dijo que lo mantuvieran secreto. El asesinato del Papa. El asesinato del Papa se verificó en el intento de asesinato de Juan Pablo II. Ese tercer secreto no se verificó del todo porque la Virgen, dijo Juan Pablo II, guió la bala. O sea, por 1 centímetro y el Papa se muere porque la bala lo atravesó de tal manera que no hiriera ningún órgano vital. Pero el tercer secreto era el asesinato del Papa. Ahora, ¿de dónde nace el problema? Nace de que algunos dicen, es que no lo han dicho todo, que hay más. Y eso es confundir a la gente. El Vaticano dijo, publicamos el tercer secreto y no hay nada más que revelar. Lo dijo el Papa. Lo dijo el Papa. Luego vienen otros y dicen, no, el Papa mintió, que hay más que revelar. Y uno dice, pero pues si ya el Papa dijo que no hay nada más, ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al Papa y decir que sí hay más? ¿De dónde sabes que sí hay más? Tú dices con mucho sentido común, pues ya la Biblia dice, solo Dios sabe la hora. Correcto. ¿Sí? Te voy a dar otro ejemplo de profecía donde yo digo las cosas están exageradas. Una amiga mía recibe mensajes y la Virgen mandó decir, Padre Teo, la Virgen te manda decir, diles a la gente que excaven fosas en sus jardines para poder enterrar bolsas con excrementos cuando no hay servicio de agua. Entonces yo le dije, a ver, yo te mando decir a la Virgen María de parte del Padre Teo
Que yo vivo en el piso 12 y no tengo jardín, que dónde excavo mi fosa. O sea, ¿tú realmente crees que para poder vivir por los 3 días de tribulación yo necesito un pozo séptico? ¿O yo necesito estar confesado? O sea, cuando vienen esos mensajes que dicen excava un pozo séptico para poder meter los bolsos de excremento, yo digo, a ver, pero ¿por qué nos estamos preocupando por cosas que no son? Y yo jocosamente digo, yo no tengo antejardín, yo vivo en el piso 12. ¿Qué hago yo? Abro la ventana y pim pif. Entonces, sentido común. No nos vamos a ocupar de cosas del cuerpo, nos ocupamos de cosas del alma, porque este cuerpo tarde o temprano va a la tumba y los gusanos se lo comen, por más que tú le eches crema antiarrugas a esa cara. Se la van a comer los gusanos. Lo importante es salvar el alma, porque el alma arrastra el cuerpo. Entonces, hermana, te doy toda la razón. No creas a nadie que habla de fechas. No le creas a nadie que habla de fechas. Porque el Señor Jesús dice, juzguen los signos de los tiempos. Y no dice juzguen las fechas. Juzga los signos de los tiempos. Que sí estamos cerca. Sí, hermano, estamos cerca. Pero en términos de Dios, ese cerca puede ser 300 años, puede ser 3 años, puede ser 3000 años. Así que vive tu vida hoy, estudia tu carrera, mete a tu hijo al colegio, porque aunque venga mañana Jesucristo, tú hoy no lo sabes. Yo preveo la muerte de una persona. Si Dios te hace saber que una persona va a morir, ¿para qué? Para que tú vayas y se lo digas, en 3 días te vas a morir. O sea, hasta yo mismo te pego. ¿Para qué vienes tú a alarmar a la gente de esa forma y se mueren de infarto, del susto? Si Dios te hace saber que fulano va a morir, te repito, reza porque muera en gracia. Si Dios te da a saber cosas, es para que tú actúes. No actúes diciéndoselo. Padre, veo tus pecados, ya te lo dije. Reza porque yo me convierta. Reza porque Dios me perdone. Veo que mañana te vas a morir. Cállate la boca, que Él se confiese. Y le dices a la esposa, oye, llévale a un sacerdote que al amor está muy grave. Y amanece grave y la amor, sí, le llevo a un sacerdote. Quien ve cosas, lo primero que debe hacer no es hablar, sino rezar por esta intención. Veo a un difunto para que descanse. Veo un enfermo para que se sane. Veo un feto, padre, yo rezo y veo un feto. Pues reza por el feto que ves. Porque la mamá lo quiere abortar, porque mamá ya la abortó, porque está enfermo, porque pueden hacer mal. Reza porque nada de esto se verifique. Reza para que descanse. Padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Rezar según la intención de lo que ves. Las aromas. Las aromas, hermanos. ¿Hay aromas místicos? Sí. La presencia de Nuestra Señora, cuando se hace oración y olemos aromas místicos, o sea, no porque tú traes agua de rosas, ¿eh?
aunque el aroma místico es supremamente intenso. El aroma místico es intenso. Rosas, lirios, árboles frutales, presencia de la Virgen. Violeta e incienso, presencia de nuestro Señor Jesucristo. Violeta, la humildad de Jesús. Incienso, la divinidad de Jesús. El olor a violeta y el olor a incienso son presencia de Jesús. ¿Hay aromas místicos? Sí. A veces difíciles de percibir, pero yo te digo que si el aroma es místico, inclusive una persona sin olfato lo percibe. Porque el aroma no viene porque tus células olfativas perciben, sino porque Dios coloca la percepción en tu cerebro. Ese es el olor místico, ¿sí? Hasta personas sin olfato huelen el olor místico. Y eso existe. Es raro, pero sí existe. Ahora, no se vale decir que tú hueles perfume místico cuando todo el mundo trae su rosario con pétalos de rosa y dice, ¡ay, huele a rosas! Pues obviamente huele a rosas. Pero yo te digo que el olor místico a rosas o a cualquier otro perfume es muy, muy intenso. Y puede durar 1 segundo, 3 segundos y ¡pin! Desapareció. Porque no es un olor que está en el aire. Es un olor que Dios da a tu cerebro para que tú percibas, la Virgen está aquí. La Virgen actúa aquí de una forma más intensa y por eso da el perfume místico. Yo conozco unos jabones muy buenos. ¿Será que se tienen que lavar más? Lo mismo, hermanos, cuando yo percibo un olor feo y no hay aparente causa, ¿qué me está diciendo Dios? Aquí hay contaminación. Entra una persona a un lugar y tú le ves el rostro sombrío y comienza a oler mal, es porque esa persona trae mucha contaminación. El olor malo simboliza presencia del mal. Ahora escúchenme bien, hermanos, en la liberación que se hace, a veces los demonios salen dejando un rastro físico, como por ejemplo echarse un gasecito. Estás en la oración de sanación y liberación con el Padre Teo y de repente y huele apestoso. No es la cocina de tu señora, es la liberación, porque el demonio de tal o cual cosa salió de ti, eructando tú, echándote un gasecito tú, vomitando tú con diarrea. O sea, la liberación se da con esos fenómenos. Cuando yo entro a una casa y huele apestoso y todo el mundo está normal como si nada, pues lo apestoso solo lo percibo yo. ¿Y qué cosa me dice Dios con eso? Que aquí hay contaminación. Aquí hay presencia del mal. Aquí hay mucha tentación. Aquí hay mucha cadena. La presencia del mal se huele con olor malo. La presencia del bien se da a conocer con perfumes agradables. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene esta percepción que examina? A ver, ¿eso viene porque alguien se echó un gas? ¿O aquí hay una rata que se está pudriendo? ¿O eso indica presencia del mal? Eso, hermanos, ya hay que discernir. Porque no todo perfume es sobrenatural. Ni todo mal olor es sobrenatural. Puede ser sobrenatural y puede tener un significado sobrenatural.
Si tú me echas como tu director espiritual, Dios te retira los estigmas. Hermano, yo tengo activado en mi celular la función de borrar automáticamente esas cadenas. No quiero ni saber de esa manipulación. Mándalo a otras 30 personas. Porque si no te va a caer no sé qué. O te vas a perder una gran gracia. ¿Tú crees que el cielo está interesado en que lo reenvíes a 30 personas para darte una gracia? El cielo te da la gracia cuando tú eres santo. Y santo significa perdonar a ese esposo tuyo. No reenviar ese correo a 30 personas. No te dejes manipular. Hermanos, ustedes son muy crédulos. Padre, por favor. Es que mi nieta es una inanimada. Y dije, ¿qué? ¿Tu hija es una inanimada? ¿Qué es eso? Es que mi hija fue concebida in vitro, en el laboratorio. Y me dicen que los niños que son concebidos en el laboratorio no tienen alma. Por favor, rece por mi nieta, porque no tiene alma. Señora, ¿por qué usted se cree esa basura? La iglesia dice que no está permitida la fertilización in vitro, pero los niños concebidos in vitro sí tienen alma. Si está vivo, tiene alma. La iglesia prohíbe la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque para que tú tengas un hijo, se van a morir 5 o 6. Ese es el problema con la fertilización in vitro. Que yo tomo 10 óvulos tuyos y primero fecundo a 5 y luego a otros 5. Entonces, de esos 5 te implanto tal vez los 5 para que al menos uno se anide en el útero. Entonces, para que tú tengas un hijo, sacrifico a 4. O sea, ¿sabes qué? Eso es peor que el aborto. Porque en el aborto muere uno solo. Pero en la fertilización in vitro mueren los que no se anidan. O sea, numéricamente mueren más en una fertilización in vitro que en un aborto. Porque el aborto mata a 1, pero la fertilización in vitro mata a 3 o a 4, a los que no se anidaron en el útero. Y si en la primera tanda ninguno de los 4, 5 o 6 se anidó, pues se fertilizan otros 5 o 6. Pues ya estamos hablando de 10 hijos tuyos. Para que luego nazca uno, se sacrificaron a 10. Por eso no se permite la fertilización in vitro. La mejor manera de quedar en embarazo se llama esposo y el trabajo nocturno. Eso es la mejor manera de quedar en embarazo. Fertilización in vitro no se puede hacer. ¿Contesté la pregunta? ¿Sí? Va, sí. El espíritu, hermanos, es todo lo que no es cuerpo. El ángel es espíritu, el demonio es espíritu, Dios es espíritu, el alma humana es espíritu. Entonces, con esto ya dejé claro que alma es un término mucho más limitado que espíritu. Hay muchos tipos de espíritu y alma es un tipo de espíritu. Por ende, cuando yo hablo de almas humanas, es bueno decir almas y no espíritus. Porque cuando hablo de el espíritu de mi papá, no, mejor di el alma de tu papá. Porque el término espíritu es más confuso. Es que hablan los espíritus. Con eso ya estoy diciendo que yo no sé qué tipo de espíritu, si es un demonio, si es un alma, si es un brujo vivo que está haciendo desdoblamiento, también puede ser un brujo que sale del cuerpo.
y hace desdoblamiento, también puede ser, no lo sé. El término espíritu es mucho más amplio que el término alma. Alma es el espíritu del ser humano. El espíritu en general se puede referir a muchos tipos de espíritu. Si un integrante de tu familia practica eso, pues él es libre, él lo puede hacer. ¿Que le aproveche? No. A nosotros nos trae contaminación. Porque si mi hermano hace esto, hay un vínculo carnal con mi hermano. Y él me trae mal con esa práctica equivocada. Pero si él lo quiere hacer, pues yo, ¿quién soy para prohibírselo? Yo lo puedo convencer, le puedo hablar. Yo me protejo, hermanos, con mi santidad de vida, con mi confesión mensual, con mi comunión, ojalá diaria, con mi visita al Santísimo, con mi devoción a la Santísima Virgen María. Así me protejo yo. Significa que yo no voy a frecuentar mucho la casa de mi hermano que tiene devoción a la Santa Muerte. No. No voy a visitar mucho a mi hermana que es lesbiana y que invoca al faraón. No voy allá. Yo frecuento personas que comparten mis valores y que comparten mi religión. Con estas personas comparto mi tiempo. Pero no busco mucho a mis familiares que tienen prácticas contrarias a mi convicción y a mi fe. Si tú mismo abriste la puerta, ¿tú crees que la Santa Muerte, así llamada, puede sanar? Miren, en Colombia dicen que el espíritu de Gregorio Hernández sana. Yo sé que ese famoso espíritu de Gregorio Hernández no es ningún alma humana, sino es un demonio. ¿Y él sabes cómo ese demonio sana? Ah, tú tienes cáncer de ovario. Mira, yo te lo quito a ti y te lo pongo a ti. Y así, ay, te sané, mira, me sané con la Santa Muerte. Ay, tú te sanaste, pero fulana ahora tiene tu cáncer de ovario. Porque el demonio no sana. Lo que el demonio hace es el demonio transfiere la enfermedad de una persona a otra para engañarte a ti. Y así fregar a dos personas. A ti te confundo que la Santa Muerte sana. ¿Cuál Santa Muerte? ¿Tú crees que Jesucristo pide permiso a un tal Espíritu Santa Muerte para llamar a un alma al juicio? Claro que no. Y aún así le colocas flores a la Santa Muerte. La Santa Muerte no es una práctica católica. Y cuando Satanás sana, cuando el brujo sana, te quita a ti la enfermedad, pero se la pone a la otra persona. O sea, no sana, transfiere la enfermedad. Para que nosotros caigamos en la trampa de que hay tal cosa sí sanó. No sanó. No sanó. Lo único que sana, hermanos, es el amor. Eso es lo único que sana. Entonces, a ver, no está tan fácil esto. Porque mira, tengo a mi hijo en casa y el hijo se masturba, vive en pecado mortal. ¿Yo puedo comulgar? Porque tengo a mi hijo en casa y él vive en pecado mortal. Él se masturba. Esa es culpa mía.
Si yo le permito a la novia vivir en casa, es muy diferente de lo que el hijo hace porque él quiere. Porque aquí cuando yo digo que el hijo viva con su novia, yo estoy propiciando un pecado que se llama fornicación. Y yo no puedo hacer eso. Vamos de vacaciones, llevo al hijo y la novia y que ellos duerman en su habitación y yo con el esposo en mi habitación. Pues no, estás propiciando la fornicación. Ahora, si eso es pecado mortal o no, pues ya depende si se dan las tres condiciones para que sea pecado mortal. El hecho de que yo permita a la novia que viva ahí. Las cosas no son automáticamente pecado mortal, hermanos. Se deben dar las tres condiciones. Gravedad de materia. ¿La materia es grave? En este caso sí, la materia es grave. Plena advertencia, o sea, yo sé lo que estoy haciendo. Y plena libertad. Pero ¿qué tal si la muchacha la echó el papá de su casa y ya está en embarazo? Ya la cosa se me complica un poquito porque ya la muchacha necesita dónde vivir. ¿Ves que la cosa no está tan fácil? La cosa no está tan fácil. Ahora, si la muchacha podría vivir en casa de sus papás, pues échala. Pues ¿qué hace en tu casa? A fornicar con tu hijo. Sácala. Sácala. Pero si las cosas no son tan fáciles, tú ya tienes que mirar. Y lo mejor es que si tú tienes espacio, pues que la muchacha duerma ahí, el muchacho duerma allá, pero eso no quiere decir que luego no forniquen, porque pueden fornicar en cualquier lugar, que si lo quieren hacer, lo van a hacer, pero es bueno que tú no propicies el hecho de la fornicación, porque la fornicación echa a perder la santidad del matrimonio. Quien fornica se va incapacitando para vivir su sexualidad en el matrimonio. Entonces, no es tan fácil responder a esto, porque hay que mirar las circunstancias por las cuales convivan. Y para que se dé pecado mortal de parte de la mamá que lo permite, pues se tienen que dar las tres condiciones: gravedad de materia, plena advertencia, sé lo que estoy haciendo, y plena libertad, pleno consentimiento, para que sea pecado mortal. Esa es la última. No pongamos demasiada atención a lo que soñamos, porque lo que soñamos no lo controlamos. Tú puedes soñar una cosa santa y puedes tener un sueño erótico. No tienes ningún control sobre eso. Tú puedes soñar y tener un orgasmo en el sueño. ¿Qué culpa es tuya? Ninguna. Es el cuerpo que lo hace solo. Los sueños no los controlamos. Es la primera respuesta. Segundo, si Dios te habla en los sueños, es porque cuando estás despierto no le pones atención. Y por eso Dios te tiene que hablar en los sueños. Así que te recomiendo que si tienes sueños así, ponle más atención cuando estás despierto. Porque el sueño es el medio de comunicarse Dios contigo, porque tú al estar despierto no le escuchas. ¿Ah? El espíritu del ser humano nunca duerme. Y si tú no le pones atención a Dios cuando estás en vigilia, Dios te habla cuando estás dormido, porque tu espíritu no se apaga. Lo que se apaga es tu conciencia, el cerebro, el sistema nervioso. Pero tu alma no se apaga. Tu alma sigue receptiva y recibe la comunicación de Dios en un sueño. Ahora, lo que tú has soñado en lo concreto es concretamente para ti y para nadie más. ¿Qué cosa significa eso en lo concreto para ti?
eso lo sabrás tú, porque tú lo has soñado. Cuando un sueño es de Dios, hermanos, ese sueño no se olvida. Ese es el criterio que nos da Santa Teresa de Ávila. Cuando un sueño es revelatorio y viene de Dios, ese sueño no se olvida. Pueden pasar décadas y todavía recuerdas a ese sueño. Hay ciertos sueños que tienen una nitidez como si fueran televisión. Y hay otros sueños que al despertar ya lo has olvidado. Aquellos sueños que nos quedan tan profundamente metidos, como esto, por ejemplo, que tú acabas de contar, esos son los sueños que nos pueden interesar. Pero luego el mensaje es para ti. ¿Para qué lo sueñas? Porque el cielo te quiere decir algo. Ay, pero es que no sé qué. Tú sabes perfectamente que la Virgen te quiso decir algo lindo. Y probablemente te lo dice en sueño, porque cuando estás despierto no le pones atención. Porque andas muy preocupada por tus problemas, muy ansiosa por quién sabe qué. Y la Virgen te quiere decir, hey, la Virgen, la vida es bonita. Y tú estás muy preocupada. Entonces en los sueños te tiene que hablar porque no pones atención en vigilia. Con los sueños el criterio es este. Cuando se te queda súper grabado y lo recuerdas con mucho detalle, esos son los sueños que pueden tener significado. Pero ese significado primero es para ti. Si tienes sueños proféticos, que tú sueñas una cosa y a los 3 días se verifica, entonces aprende a ponerle atención a esto y a rezar conforme. Si tú sueñas con un terremoto y a los 3 días se da el terremoto, pues ya Dios te advirtió para que oraras 3 días antes, para que no muriera la gente, para que estuvieran bien dispuestos, para que estuvieran al aire libre, no les cayera la casa encima. Si tienes sueños proféticos, entonces reza según la intención. Si luego te habló la Virgen, te habló Juan Pablo II, te pasó quién sabe qué, pues qué bueno que te hablaron, qué bueno que te consintieron, pero esto no te hace ni más santo ni peor persona. Deja que Dios hable en sueños, que los santos hablen en sueños. No andes por la calle diciendo, yo soñé con la Virgen, porque te van a decir loca, y si lo eres. Los sueños son para uno recobrar esperanza, ánimo, mira qué cosa tan linda, el cielo existe, Dios me llama. Hermanos, entonces, aquí quiero cerrar la sesión de preguntas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.